El 15 de agosto, el día de la Asunción de Nuestra Señora, mi marido y yo nos consagramos a la Virgen según el método de San Luis María. Quise hacer este vídeo para responder a vuestras preguntas sobre este tema y realmente todas las preguntas se reducen a una, que es ¿qué es esto de la consagración? Nosotros nunca nos habíamos planteado hacer la consagración, aunque desde que empezamos nuestro proceso de conversión, en muchos de los vídeos que veíamos, tanto de testimonios como de simplemente gente pues, que evangeliza en redes, mucha gente hablaba de la consagración y la recomendaba. Pero nosotros la verdad es que nunca lo consideramos. Yo tengo que decir que nunca entendí bien el papel de la Virgen en todo esto. Yo pensaba, y algunos os vais a escandalizar, pero yo pensaba, ¿por qué la gente le reza a la Virgen si le puede rezar a Dios directamente? O sea, tienes al jefe ahí, ¿para qué quieres un intermediario, no? No voy a entrar en ese tema que es como para otro vídeo entero, pero sí poco a poco fui conociendo mejor a la Virgen y entonces sucedió una cosa que es lo siguiente. Tuvimos unos meses muy complicados en los que teníamos que dejar la casa donde estábamos viviendo de alquiler, nos teníamos que ir de allí y no encontrábamos una casa que se acomodara a nuestras necesidades en la zona donde vivíamos, donde mi marido tenía su trabajo. Teníamos que ir ampliando cada vez más el radio, como ya nos vamos a ir tan lejos que no vas a poder ir a trabajar. Y se nos iban cerrando todas las puertas. Era una situación bastante estresante de ver que iban pasando los días y las semanas, porque esto duró meses, y cada vez que parecía que encontrábamos algo, parecía que encontrábamos una casa y pasaba algo y se cerraba esa puerta. Y pasaban cosas que realmente no tenían ningún sentido, que no era normal que pasaran, se lo contábamos a nuestros amigos y nos decían, pero es que os pasan unas cosas muy raras y nos decían, ya, pero no sé, no sabemos qué está pasando, solo nos queda pues confiar, aunque es muy difícil cuando te estás viendo casi en la calle, es como, ¿cómo se sigue confiando? El caso es que después de muchas vueltas decidimos irnos a vivir temporalmente con mi madre. Ella vive muy lejos de nosotros. Tuvimos que desmontar toda la casa, quedarnos con lo mínimo, nos lo está guardando una amiga en Madrid y cogimos el coche, el barco y los niños y yo cogimos el avión y nos vinimos aquí sin saber muy bien cuánto tiempo estaríamos ni cómo lo íbamos a hacer para después del verano que se reincorporara John a su trabajo. Estaba todo en el aire, no había ningún plan porque cada vez que hacíamos planes se caían. Y entonces el primer domingo que yo estaba aquí, mi marido todavía no había llegado, fui a misa a un santuario que tenemos aquí en Menorca, donde ahora hay unas monjas de clausura, son las hijas de la Sagrada Familia, y ellas ese primer domingo anunciaron que iban a empezar la formación para la consagración. Y yo, sin tener, a pesar de que mi madre y mi hermano ya habían hecho la consagración, yo seguía sin tener idea de muy bien eso, en qué consistía, qué significaba, a qué se compromete uno. No tenía ni idea, pero yo dije, yo me apunto. Y entonces, bueno, hablé con las monjas, me apunté y de pronto dije, uy, que me he apuntado yo y he apuntado también a mi marido y él no sabe nada. Pero es de esos momentos en los que hay algo que tienes muy claro, que Dios te está pidiendo esto, no sabes por qué, no sabes cuál es el plan, pero tú no tienes ni voz ni voto. Sí tienes voz y voto, tú siempre eres libre de decir no quiero, pero ya sabemos quién dice no cumplo, ¿no? Total, que se lo dije a John y dijo, bueno, no me apetece mucho, pero si ya nos hemos apuntado, pues vale. Entonces él llegó aquí y empezamos la formación. Y yo creo que fue como 1 mes y medio de formación más o menos, casi 2 meses. Y estábamos en cada sesión, estábamos más sorprendidos por todo lo que estábamos aprendiendo sobre la Virgen, pero también por todo lo que estábamos aprendiendo sobre nuestra vida y sobre nuestra situación personal de estos momentos, de todos estos meses pasados, todas estas dificultades. De repente todo empezaba a tener sentido y en un momento al terminar la formación le dijimos a una de las hermanas, le dijimos, creemos que todo eso con la casa pasó porque teníamos que llegar aquí
hacer esta formación y hacer esta consagración, porque allí nosotros nunca la habíamos buscado y no lo habríamos buscado probablemente. O sí, no sé, porque el Señor tiene sus formas, ¿no?, de llegar a ti siempre, pero pensamos que pasó todo para esto, porque además cuando estábamos ya terminando la formación y a punto para la consagración, que fue el día de la Asunción, de pronto se desbloqueó todo empezó a encajar, el trabajo, la nueva casa, todo, de repente todo estaba en su sitio, sin que nosotros hubiéramos hecho nada al respecto. Nosotros nos habíamos enfocado en hacer bien esta formación viene con unas prácticas de oración y nos habíamos enfocado solo en eso. Y de repente todo se colocó en su sitio. Entonces, ¿qué es la consagración? La consagración es una renovación de los votos del bautismo, que todos los olvidamos y porque los olvidamos pecamos y nos alejamos del Señor. Y la forma de acercarse es a través de María. Este punto es muy importante porque la forma más rápida y directa y segura y eficaz de llegar a Jesús es por María, porque María es su madre. Jesús tuvo solo 3 años de ministerio público, que es lo que se conoce, ¿no? Es como lo importante. Pero no nos olvidemos que tuvo 30 años de vida oculta, que no era pública, que nadie le conocía. ¿Y dónde estaba él? Él estaba con su madre, en casa de su madre. Entonces, hacerse esclavo de Jesús, que es una esclavitud voluntaria, es decir, mi voluntad a partir de ahora es tu voluntad, y para hacerte esclavo de Jesús te tienes que hacer esclavo de María. Hay 2 historias que tienen que ver con la maternidad y con bebés que me ayudaron mucho a entender este concepto. Uno lo cuenta Gaby Castellano en su vídeo sobre la oración mental, que si sabéis inglés no os podéis perder ese vídeo. Él explica que cuando haces oración mental, si por ejemplo estás meditando sobre el nacimiento del Señor, puedes imaginarte que tú estás en el portal de Belén con ellos y María confía tanto en ti que te deja tomar al niño Jesús en brazos. Esa es la confianza que tiene en ti. Te deja a su hijo, bebé recién nacido. ¿Y cómo se lo vamos a devolver? Pues con la misma confianza. Y la otra historia nos la contaron en la formación y yo no sé si la persona que nos lo contaba, la hermana, lo había vivido ella o si es algo que si es como un ejemplo que se cuenta siempre en esta formación, no lo sé, pero el caso es que hablaba de un vuelo en avión y había muchas turbulencias y que entonces estaba todo el mundo tenso por las turbulencias, porque no es una cosa agradable porque piensas nos vamos a caer y vamos a morir, y que el único que estaba completamente tranquilo y en paz era un bebé que estaba en brazos de su madre. Que nosotros, cuando nos consagramos a María, somos un bebé en sus brazos y no puede haber mayor paz que esa. Entonces, toda la idea detrás de este método de San Luis María es que cuando María reine en los corazones de las personas, Jesús reinará en el mundo. Y si queremos que Jesús reine en el mundo, lo mejor que podemos hacer es entregar nuestra vida a María. Y es hacerlo todo por ella, para ella y con ella. Todo este método lo tenéis en este librito que se titula precisamente Tratado de la verdadera devoción y el subtítulo es Preparación al reinado de Jesucristo. Nos estamos preparando para que Jesús reine en el mundo por fin. Y es Tratado de la verdadera devoción. Este punto es importante porque el rito de la consagración tiene bastantes similitudes, como es una renovación de los votos del bautismo, tiene muchas similitudes externamente con el sacramento del bautismo, con los sacramentos en general, pero esto no es un sacramento, esto es una devoción, ya lo dice el nombre, es una devoción. Entonces simplemente la idea es esta, la idea es que María es el camino más fácil, rápido y seguro para llegar a Jesús y es darle tu vida, comprometerte a hacerlo todo por ella y con ella y a través de ella. Es darle tu vida para que te la guarde, darle tus dones para que te los guarde, darle también tus peticiones para que ella las embellezca y se las dé a su hijo. Y entonces vas a tener la respuesta también a través de ella. Entonces, antes de hacer esta consagración formalmente, tienes que hacer una formación que se hace en base a este tratado, que lo que te cuentan básicamente es, hay 4 bloques temáticos. El primero es el conocimiento del mundo. El segundo es el conocimiento de ti mismo,
El tercero es el conocimiento de la Virgen María y el cuarto es el conocimiento de Jesucristo, es lo que tenemos que conocer. Y además ellas nos intercalaban las enseñanzas del padre Arroyo Marín sobre el espíritu del mundo. No sé si esto se hace siempre así en esta preparación o es algo que han incluido ellas, pero era como un muy buen complemento a todo lo que estábamos aprendiendo. En el libro entonces lo que te cuenta es en qué consiste la verdadera devoción a María, cuáles son las prácticas interiores y las prácticas exteriores, cuáles son las falsas devociones, porque hay mucha gente que se dice y se cree devota de María, pero en realidad no lo es, y hay a veces una línea muy fina que se puede cruzar. Y te explica cuáles son los efectos y las consecuencias de la total consagración a María. Todo el tiempo de preparación, que para nosotros ha sido, calculo que 1 mes y medio, venía también con la práctica de estas oraciones que nos habían pasado, algunas letanías que se supone que tienes que ir rezando todos los días. Yo todos los días no las pude hacer, pero lo que hacíamos era que o justo antes o justo después de la clase nos íbamos delante del Santísimo. Ellas tienen adoración perpetua y entonces nos íbamos allí y hacíamos las letanías delante del Señor. Luego algunos tenéis curiosidad por saber luego cómo se hace. Después de la formación, el rito se hace dentro de la misa. Entonces, después de la liturgia de la palabra, empieza el rito de la consagración. Hay unas sagradas escrituras, un crucifijo y agua bendita. Y entonces, bueno, renuevas tus promesas bautismales y lees lo que sería pues propiamente la consagración, que es como los compromisos que estás adquiriendo. Y luego nos impusieron estas medallas de la Virgen y nos dieron también pues, un certificado para, bueno, por si lo queremos tener aquí puesto en casa, cuando tengamos casa. Que ya tenemos casa, gracias a la Virgen. Y eso es todo. Bueno, eso es un resumen muy resumido de qué es esto de la consagración. Luego realmente el contenido es extraordinario, es muy potente. Hay muchas ideas que cuando las entiendes te parecen muy básicas, pero hasta que llegas a entenderlas puede sonarte todo muy raro, sobre todo si no tienes devoción a María como nosotros no teníamos. Por ejemplo, el primer día nos preguntó la madre, el primer día tuvimos la clase con la madre y nos dijo que a ver a qué virgen le íbamos a rezar para pedirle ayuda en nuestro camino a la consagración, y era como, bueno, pues a la de aquí, pero realmente no teníamos ninguna devoción especial por ninguna de las advocaciones de la Virgen. Y el libro, aunque ellas nos lo han desglosado, y de hecho a mí la parte que más me gustó de la formación no fue lo que nos explicaron del tratado propiamente, sino cómo respondieron a las preguntas que les íbamos haciendo. Yo sí os recomiendo que si encontráis un formador para hacer la consagración, que no os quedéis solo con lo que os cuente, que hagáis preguntas. Aunque os parezca que la pregunta es tonta o es muy básica, no hay preguntas tontas, no hay preguntas básicas, y si tenéis una persona que esté bien formada, os va a dar una respuesta que siempre va a ser la respuesta adecuada que tú necesitas en ese momento. Esa ha sido nuestra experiencia. Ahora nos toca poner esto en práctica en nuestro día a día, que básicamente es eso, es acostumbrarte a que tu vida es por María, es con María, y aprendes a modelarla, ¿no? A convertirte en lo más parecido que puedas a ella, que el listón está muy alto, pero esa es la idea, es parecerte lo máximo posible día a día, ir avanzando en este camino y dar a conocer también esta devoción, porque como dije, la idea es que cuando María reine en los corazones de las personas, Jesús reinará en el mundo. Y si esto es lo que como cristianos esperamos, todo el mundo debería hacer esta consagración.